aflicción. Por eso la pregunta es, lo que hoy pensamos que es la vida cristiana, ¿de dónde la hemos sacado? Nos encanta decir, somos herederos, pero Romanos 8:17 dice, coherederos, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Nunca te has preguntado esto? ¿Por qué no padecemos nada? ¿Nunca te has preguntado, todas esas palabras de Cristo no son para nosotros? Y si esas no son para nosotros, ¿por qué las promesas sí? Aquí dijo, herederos, si es que padecemos. En otro lado dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, pero siempre y cuando, si vas y haces discípulos. ¿Qué es lo que está pasando? Que nos están engañando, hermano. Usando la Biblia, pero nos están engañando. Hoy nos han vendido un evangelio fácil, un cristianismo fácil. ¿No has escuchado hoy cristianos ofrecer? ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? A mí me tocó escuchar el domingo en un hospital a alguien predicar esto. ¿Quieres recibir a Cristo? Solo repite después de mí. ¿Lo has escuchado? Y la oración que repiten es, Señor Jesús, hoy te recibo como mi Salvador personal. Hoy te recibo como mi pervador salsonal. No, Salvador personal. Salvador personal. Ni saben lo que están diciendo. Y luego ya termina y dices, es todo. Ya eres salvo. Y aparte no lo dudes jamás. ¿De dónde sacamos esa oración? Tú que la practicas, ¿ya revisaste la Biblia? Oye, pero es que Romanos 10:9, ¿y eso significa Romanos 10:9? ¿Que si repites una oración te salvas? Yo siempre me he preguntado, si esto fuera verdad, ¿para qué predicar tanto? ¿Por qué? ¿Nunca te has preguntado por qué una Biblia tan gruesa? Si solo se trata de repetir una oración. Y sabes, tú que me escuchas, muchos de los que hoy escuchan, así es como creen que han venido a Cristo. La mayoría de los que hoy se dicen cristianos, así han conocido ellos según a Cristo, repitiendo una pequeña oración de alguien más. Y las iglesias se han llenado de este tipo de personas, de este tipo de cristianos nuevos. Solo pasa al frente y ya te haces cristiano. Solo llena una tarjetita y eres cristiano. Solo di que sí y ya eres cristiano. ¿Y ya? ¿Es todo lo que tengo que hacer? Claro. Solo repite esta oración. ¿Y qué tengo que dejar? Nada. Solo repite esta oración. ¿Tú crees que esto puede ser verdad? Cuando hablamos de cómo interpretar la Biblia, ¿te acuerdas? Primero dijimos, no creer una doctrina por un solo versículo. También dijimos, cuando hablamos de la forma cronológica, de que en el Nuevo Testamento se coronan las doctrinas de nosotros. ¿A qué me refiero? Mira, aplica esto y verás que es muy fácil distinguir cuando una doctrina es verdadera o falsa. Si alguien dice, tendremos aflicción, tendremos persecución. A ver, vamos a la Biblia. Pablo padeció, sí padeció. Pedro padeció, sí padeció. Jacobo padeció, sí padeció. Esteban padeció, sí padeció. Entonces es una doctrina verdadera. Debemos tener aflicción, debemos padecer persecución. Si alguien te dice, los cristianos debemos de tener prosperidad, Dios nos quiere ricos. Ok, vamos a la Biblia. ¿Pablo fue rico? No fue rico. ¿Pedro fue rico? No fue rico. ¿Juan fue rico? No fue rico. Pedro y Juan le dijeron al cojo allá en la iglesia, no tenemos nada. No traían ni un 5 en la bolsa. Entonces es una doctrina falsa. ¿Ves cómo es fácil distinguirla? ¿A poco Dios nos quiere ricos a nosotros y a Pedro y a Juan no los quería ricos? O sea, nosotros somos más especiales que Juan y Pedro, ahora resulta. No, así distínguelas. Si alguien te enseña que la Biblia dice que debemos dejar todo por seguir a Jesús, ve otra vez al Nuevo Testamento. ¿Qué dijo Jesús al joven rico? Deja todo y sígueme. ¿Qué le dijo a Pedro? Deja todo y sígueme. ¿Qué hizo Mateo? Dejó todo y lo siguió. ¿Pablo dejó todo? Sí. ¿Los apóstoles dejaron todo? Sí. Entonces es una doctrina verdadera.
Si hoy te predican, mañana viernes te van a predicar todo el día esto. A las 12, a las 3, a las 4, a las 2, a las 11 de la mañana. Dios nos quiere sanos a todos. Dios no quiere a nadie enfermo. Y te van a llevar al verso donde dice, por sus llagas fuimos curados. Ah, ok, está en la Biblia. ¿Pero significa eso? A ver, vamos a la Biblia. Los apóstoles enfermaban. Tito enfermó. Pablo enfermó, sí. ¿Y el Señor lo sanó? No. Le dijo, bástate mi gracia. Entonces es falso que Dios quiere sanar a todos. ¿Te das cuenta? Somos salvos por repetir una oración. Ok, vamos a la Biblia. ¿Pablo lo predicó? ¿Pablo lo practicó con alguien? No. ¿Pedro lo practicó con alguien? No, Pedro predicaba, arrepiéntanse. Pablo también. Entonces es una doctrina falsa y peligrosa. Está enviando más gente al infierno que todas las demás doctrinas. Si tú le has dicho esto a alguien, has enviado gente al infierno. Lo que salva es el arrepentimiento. Pero ¿qué ha provocado este tipo de cosas? Este reducir el evangelio, han reducido el cristianismo. ¿Y sabes qué ha provocado? Que muchas gentes hoy vayan a una iglesia como tú que me estás escuchando y se crean salvas cuando en verdad no lo son. Y esto no es cosa menor. Cuando hablamos de salvas, estamos hablando de salvos del infierno. Y si estás engañado, quiere decir que vas a ir al infierno. Hay gente que se cree salva porque va a la iglesia. Hay gente que se cree salvada porque una vez repitieron su oración, pero te están engañando. Hay cristianos, más de 30 años de cristiano, que te dicen, pero si yo soy cristiano de 30 años. Oiga, ¿y le ha predicado a alguien? Ah, no predico. Pero ¿y eso qué? ¿Cómo que y eso qué? Puedes tener 100 años de cristiano. Ah, no predico a nadie, pero sirvo en la iglesia. ¿Cuántos servidores de iglesia creen que son salvos porque sirven en la iglesia? Es que yo soy el que abro la puerta en la iglesia. ¡Qué barbaridad! Tú que sirves en la iglesia, ¿qué le vas a decir al Señor cuando Él te pregunte, ¿y qué hiciste en mi nombre? ¿Predicaste? ¿Hiciste obras? Ah, no, Señor, pero era el barbero principal del pastor. Le abría la puerta al pastor, lo paseaba al pastor, lo tenía bien empachado de dinero al pastor. Le acomodaba las sillas en la iglesia, me quedaban bien derechitas, Señor. ¿Ese es tu fruto, hermano? ¿Servir en la iglesia? La Biblia dice, Proverbios 14, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Si tú no te examinas hoy, tú te darás cuenta hasta el final que fuiste engañado. Y en el final ya no hay nada que hacer. El arrepentimiento es hoy. Tu salvación puede ser hoy. Y lo que vas a decir es, pero si yo ya soy cristiano. La semana pasada te pregunté, ¿y a quién habla Jesús en Apocalipsis 2 y 3? ¿A quién le dice que se arrepienta? A las iglesias cristianas, a personas que se dicen cristianas como tú. Si no me escuchas a mí, ve a Apocalipsis 2 y 3 y escucha la voz del Señor. Todo esto ha provocado muchos errores y podemos seguir hablando de esos errores, hablar del diezmo que hoy no es para el cristiano, hablar del templo, que en la Biblia no viene ningún templo cristiano, hablar de la prosperidad asquerosa que hoy te ofrecen y que no está en la Biblia y que ofende a Dios. Hablar de que la Biblia dice que el diablo también hará milagros. Hablar de que la Biblia dice de que está prohibido hablar en lenguas en la iglesia si no hay intérprete. Hablar de que el Espíritu de Dios no hace que se revuelque nadie en el piso. Hablar que declarar y decretar es obra del diablo, que no es cristiano. Y podemos seguir. Pero hoy queremos hablarte del problema de raíz. Hoy queremos ir a la raíz, ¿sabes? Todos sabemos que lo que nos salva es el Evangelio. Conocer, escuchar, creer, vivir el Evangelio.
Pero lo que nos condena, nos está condenando y nos va a condenar es esto mismo. El evangelio que hoy nos predican, los falsos evangelios que existen hoy. Dios ya lo sabía, solamente que nosotros somos ignorantes. Todo está en su palabra. Mira, 1 Corintios 11:3. Si puedes ver a 1 Corintios 11:3. Dice Pablo a los corintios: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Le está hablando a iglesia cristiana. Dice en el 11:4, porque viene alguno predicando a otro Jesús del que hemos predicado, o si recibís otro espíritu u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y eso es lo que está pasando hoy. Nos hablan de otro Jesús. Oye, Jesús, un Jesús que quiere que seas rico, un Jesús que quiere sanar a todos, y muchos Jesús, pero no es el verdadero. Y creer en un Jesús falso te lleva al infierno. También dijo aquí Pablo, recibes otro espíritu, un espíritu que hace ruidos raros, un espíritu que te tira al piso, un espíritu que lo recibes y brincas como tonto, un espíritu que hace puras tonterías. Ese no es el espíritu de Dios. Y también dice aquí 1 Corintios 11, y recibes otro evangelio. ¿Cuántos evangelios has escuchado? Para empezar, esto es tan simple así. ¿Qué significa evangelio? Significa buena noticia, buena nueva. Y es lo que trajo Jesús al mundo, una buena noticia. Y después es lo que encargó a sus discípulos. Por ejemplo, en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero ¿cuál es ese evangelio? ¿Cuál es esa buena noticia? Revisa los evangelios. Mateo 3, cuando aparece Juan el Bautista y dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando empezó a predicar Jesús en Mateo 4:17, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el 4:22, como resultado, dice que ellos, dejando la barca, le siguieron. Lo comenzó a seguir gente. En el Sermón del Monte predicó que íbamos a tener tribulación, pero que seríamos bienaventurados. Bienaventurado el que llora, bienaventurado el que sufre, bienaventurado el que padece persecución, bienaventurado el que es vituperado por causa de Cristo. Está avisando lo que va a pasar, en donde prometió bienestar y prosperidad. En Mateo 8 dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En Lucas 9:23 dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. Tiene que tomar su cruz cada día y seguirme. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Se trata de perder la vida por causa de Cristo. ¿Te das cuenta? Cuando sanaba a alguien, mira lo que hacía. Por ejemplo, en Mateo 9:2, lo que le dijo al paralítico, le dijo: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Ese es el evangelio. Esa es la buena noticia. Jesús vino a este mundo a perdonar los pecados, no a condenar al mundo, dice la Biblia, sino a que el mundo sea salvo por él. Jesús dijo: yo no vine a buscar a justos, sino a pecadores. En Mateo 9:12 dijo que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, o sea, los pecadores. Ahí mismo en el 9:13 de Mateo dijo: yo no he venido a llamar a justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Ese es el mensaje de Jesús. ¿Qué predicó Pedro y Pablo? En Hechos 2, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de pecados. Ese es el evangelio, esa es la buena noticia. Cristo vino al mundo para decirle a los pecadores: arrepiéntete y te perdonaré tus pecados, los echaré al fondo del mar. En Hechos 3:19, Pedro dijo: arrepentíos y convertíos para que se borren los pecados. En Hechos 17:30, Pablo dijo: Dios ahora manda a todos los hombres que se arrepientan.
Segunda de Pedro 3:9, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Esa es la buena noticia. No hay otra buena noticia. Eso es lo que vino Jesús a traernos. Arrepiéntanse y les voy a perdonar toda su suciedad. Después de esto, la revelación creció. Y vimos, oye, pero no solo los borró así sino que cuando Jesús murió en la cruz, estaba pagando por nosotros. Nosotros merecíamos castigo y Jesús lo pagó en el Calvario. Jesús lo pagó en la cruz. Ese sigue siendo el evangelio. Esa es la buena noticia, ahora completa. Pablo lo explicó en 1 Corintios 15:1. 1 Corintios 15:1. Les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual mismo si retienes la palabra que les he predicado, serán salvos. Si no la retienen, creyeron en vano. Porque les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el evangelio. Dice Romanos 5:8 que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese es el evangelio. Es decir, después de que Jesús padece, después de que Jesús es sacrificado en la cruz y después de que deja a los apóstoles, la revelación creció. Jesús decía que era necesario que Él muriera y después vemos que lo hizo por nosotros. Murió para pagar por nuestros pecados. Dio su vida en la cruz. ¿Qué significa esto? Todo el maltrato fue por nosotros, por ti y por mí. Pero el requisito sigue siendo el mismo. Arrepiéntete. El que dice, ¿quieres aceptar su sacrificio? ¿Cómo lo aceptas? Arrepiéntete. Ay, ¿cómo lo dejo entrar? Arrepiéntete. Arrepiéntete. El arrepentimiento. Primera de Pedro 2:21, aquí es donde nos quedamos y aquí vamos a seguir. Dice, para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y luego comienza a hablar de esto que te estoy hablando. Dice en el 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Es decir, Jesús no tenía pecado. Él no tenía por qué morir en la cruz. Él lo hizo por ti y por mí. En el 2:23 dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Claro, y le decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Nuestros pecados, hermano, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y dice, y por cuya herida fuiste sanado. Ya vimos ahorita lo que significa esto. Pero si te fijas, Pedro está repitiendo parte de Isaías 53. Si tienes tu Biblia, vamos mejor directo a Isaías 53. Antes te voy a repetir los números aquí en cabina por si quieres llamarnos. Es el 83, 75, 50, 51 y 83, 75, 50, 55. Y te voy a dar también mi celular. Es el 818, 252, 8607. Vamos ahí en la Biblia, vamos a Isaías 53:3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Estuvimos escondiéndonos de él, escondimos el rostro, lo ignoramos. ¿No es cierto que vivimos para el pecado? ¿No es cierto que nos gustaba el pecado? ¿No es cierto que nos revolcábamos en la mugre? Y dice en el 53:4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades,
pero se refiere a que sufrió por nuestro pecado, sufrió nuestros dolores, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es decir, Dios es el que lo hirió. Dios debería habernos herido a nosotros, molido a nosotros. Dice en el 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Lo sientes así? ¿Sabes esto? Que el castigo era para ti, que los latigazos eran para ti, que las burlas, que los golpes eran para ti, que los escupitajos es lo que merecemos tú y yo. Que cada que hacíamos un pecado, lo que merecíamos era que Dios viniera y nos escupiese a la cara por sucios. Fue molido Él, pero deberíamos de haber sido molidos tú y yo. Los clavos eran para ti y para mí. La corona de espinas deberíamos de haberla portado nosotros. La lanza en el costado debería de atravesar el costado de nosotros. Todo eso y más era lo que merecíamos. ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? Él tomó el castigo por nosotros. Isaías 53:6. ¿Por qué? Porque todos nos descarriamos como ovejas. Porque cada cual se apartó por su camino y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este es el evangelio, que merecemos la muerte, pero alguien pagó por nosotros sin merecerlo. 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca, no dijo nada al Señor, aceptó el sacrificio, aceptó el intercambio. Juan 10:18, él dijo, nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. 53:8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, fue muerto. ¿Y sabes qué más? Probó el infierno, porque nuestro castigo no solo era ser golpeados, nuestro castigo era ser crucificados, era ser muertos. Nuestro castigo incluye el infierno. Tú y yo merecíamos el infierno, pues Él bajó hasta allá, también por ti y por mí. Ese es el evangelio. 53:9 dice, se dispuso con los impíos su sepultura, y con los ricos fue en su muerte, con los ricos, por aquellos que dicen que los ricos sí van al cielo. Jesús bajó al infierno, así lo dijo Pedro en Hechos 2, así lo dijo Pablo, así lo dijo el mismo Jesús, cuando dijo, la generación esta me pide señal. Y la señal, dice en Mateo 12:40, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches, ahí estuvo por ti y por mí en el infierno. 53:10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, cuando haya terminado, dice, verá linaje y vivirá por largos días, es decir, resucitará, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Este es el evangelio, que Cristo pagó por nuestros pecados. ¿Para quién es el evangelio? Pues es como si tú vendes una crema para espinillas. ¿Para quién es? Para el que tiene espinillas, claro. No es para todos. Por eso Jesús dijo, yo no vine a buscar a justos, vine a buscar pecadores. Él vino por el enfermo, pero no habla de enfermedad física, sino de enfermedad espiritual. Los sanos no tienen necesidad de médico. A eso se refiere. Por sus llagas fuimos curados, por sus llagas, por su sacrificio, por sus heridas. Nuestro pecado fue borrado. El evangelio es solo para el pecador. Esa es la clave. Y ese es el porqué, el cristianismo que hoy existe.
Veíamos ahorita en Isaías, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Era nuestro castigo, era lo que merecíamos. Vimos ahorita en Romanos 5:8, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Corintios 15, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Te das cuenta? Por nuestras culpas. ¿Qué merecía nuestro pecado? Todo lo que padeció Cristo, incluido el infierno. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Y la muerte se refiere a un lugar, al infierno, el infierno. Y este es el creer que salva. Nunca te has preguntado, porque nosotros decimos, somos salvos solo por creer. Y decimos, bueno, pero yo ya creo. O bueno, yo digo que creo. O bueno, yo creo que creo. Pero Pablo también creyó. También fue salvo por creer. Entonces, ¿por qué tenemos vidas tan distintas? ¿Sabes por qué? Porque no creemos lo mismo que Pablo. ¿Te das cuenta? Pero el creer de nosotros salva. Ese es el peligro. Ese es el peligro. Lo que creemos nosotros, aunque no sea lo que creyó un día Pablo, no es lo que creyó Pedro, no es lo que creyeron los apóstoles. De todos modos, ¿nos salva? ¿Qué es lo que creería Pablo que tú y yo no estamos creyendo? Miren, Colosenses 1:13 dice que Él nos ha librado, dijo Pablo, de la potestad, de las tinieblas. Éramos del diablo. Y cuando éramos del diablo, teníamos nuestro lugar asegurado en el infierno. Colosenses 2:13, a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados. Estábamos muertos, merecíamos el infierno, íbamos al infierno y nos dio vida. Efesios 2:1 dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Dice Pablo otra vez, estábamos muertos. En el 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de carne, haciendo la voluntad de carne. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. Éramos hijos de ira, sabía Pablo. Merecíamos la ira de Dios. Merecíamos el enojo de Dios, el castigo de Dios. Todo esto lo tenía claro Pablo. Romanos 4:5 dijo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Este es el evangelio, hermano. Creer esto. Esa es la buena noticia, que tú y yo merecíamos el infierno, que no solo lo merecíamos, que caminábamos hacia el infierno felices y cantando, pero el Señor nos rescató, que éramos culpables, que teníamos una gran deuda, pero el Señor la pagó por nosotros. ¿Te das cuenta? Si el Señor no hubiese pagado por nosotros, tú y yo arderíamos en el infierno. ¿Imaginas esto? ¿Por qué no nos está pasando lo que les pasaba a los apóstoles? ¿Por qué no estamos viviendo como ellos vivían? Porque no hemos creído lo que ellos creyeron. Claro que somos salvos por creer, pero ellos creyeron en algo. Mejor dicho, creyeron en alguien, el cual era digno de que perdieran toda su vida, alguien que es digno de que entreguemos nuestra vida por él. Ellos creyeron el evangelio de verdad, el evangelio que él murió por nuestros pecados, que nuestro pecado nos tenía al borde del infierno. ¿Sabes todo lo pecador que eres? Pablo decía, soy el más grande de los pecadores. En 1 de Timoteo 1:15 dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese es el evangelio. Y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero, yo soy el más sucio. Pablo sabía que no era digno de nada. En 1 de Corintios 15:9 dijo, yo soy el más pequeño de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de mi Señor. Perseguía a mi Señor.
no soy digno. Tú y yo ofendíamos a nuestro Señor, vivíamos para ofenderlo, no somos dignos de nada. Pablo sabía que estaba muerto en delitos y pecados. Pablo sabía que antes era hijo de ira. Pablo sabía que era hijo del diablo. Pablo sabía que iba directo al infierno. Pablo sabía que si hubiese continuado con ese camino, iba a quemarse eternamente. Y Pablo podía exclamar: si no ha sido por mi Señor. Y es que esta es la raíz del evangelio. ¿Sabes tú lo que eras? ¿Sabes de dónde fuiste rescatado? Puedes exclamar: si mi Señor no nos hubiese rescatado, si mi Señor no nos hubiese elegido, hermano, nos hubiésemos ido al infierno, nos íbamos a quemar eternamente. ¿Sabes lo que es eso? ¿Imaginas ese dolor? ¿Imaginas tanta tortura eterna? Oh, si mi Señor no hubiese pagado por ti y por mí, tú y yo arderíamos en el infierno. ¿Imaginas eso? Un fuego eterno, un fuego que no se apaga, donde el gusano nunca muere, dijo mi Señor, donde será el crujir y el rechinar de dientes, dijo mi Señor. Ese era nuestro lugar. Nuestra piel se iba a quemar eternamente y no dejaríamos de quemarnos nunca. No iba a dejar de dolernos. Nuestros dientes iban a rechinar, como dijo Jesús. ¿Imaginas ese dolor? Imagina el infierno, fuego eterno. A donde huyas habría fuego. En cualquier rincón habría fuego. Dolor, clamor, llanto, enojo contra Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, todos merecemos ese infierno. La paga del pecado es muerte. Éramos hijos de ira, éramos hijos del diablo. Si el Señor no hubiese tenido paciencia con nosotros, si no hubiese pagado por mí, pero pagó, hermano, y fuimos salvados de eso. Y esa es la gran noticia. Esa es la buena nueva, ese es el evangelio, que nuestra vida llevaba al infierno y el Señor nos rescató, que éramos pecadores y teníamos una deuda grande con Dios, pero mi Señor lo sufrió en mi lugar, pagó en mi lugar, cargó con mi pecado. ¿Habrá algo más importante? No hay nada más. Así lo entendió Pablo, así lo entendió Pedro, así lo entendieron los apóstoles. Esa es la buena noticia. Todo lo demás son mentiras del diablo. ¿Cómo te invitaron a Cristo a ti? ¿O tú cómo invitas a los demás? Puedes estar trabajando para el diablo sin saberlo. Cuando un amigo tiene problemas en el matrimonio, ¿qué vas y le dices? No, es que ven a Cristo y te va a resolver a todo. Oye, esa es una buena noticia, pero no es la buena noticia de Jesús. Cuando sales a predicar en la calle, ¿qué le dices a la gente? Y eso si estás dentro del 1% que sale a predicar. Pero ¿qué dicen hoy los cristianos? ¿No quieres ir al cielo? Pues claro que sí. Bueno, solo repite esta oración y ya. Claro, es una buena noticia. Pero no es la buena noticia que trajo el Señor. La buena noticia es que eres pecador, que mereces el infierno, que todos tus actos merecen castigo, pero que hay un Señor que pagó por nosotros. Tienes que arrepentirte de tu pecado. Si no eres pecador, el evangelio no es para ti. Hoy mismo, todos esos que mañana van a predicar milagros, esos que andan haciendo campañas de milagros como Don Eliud, como todas las iglesias que hacen culto de milagros, todo el que te dice, ven por tu milagro. Cristo quiere sanarte. ¿Estás enfermo? Ven a Cristo para que te sane. Es una buena noticia, ¿verdad? Pero no es la buena noticia de nuestro Señor. Ese es otro evangelio. Claro que Jesús hacía milagros, pero nunca predicó la buena noticia así. Los milagros no son la buena noticia. La buena noticia para los pecadores exclusivamente es que el Señor pagó por nosotros.
¿Cuántos evangelios conoces? ¿Cuántos te predican hoy en día? Ven a Cristo y serás rico. Ven a Cristo y nada te va a faltar. Ven a Cristo y todo será color de rosa. Ven a Cristo y ya no tendrás ningún problema. Ven a Cristo y te va a dar carros nuevos. Ven a Cristo, solo pídelo. Es más, decláralo y decreta lo que tú quieras. Ven a Cristo y tu negocio va a prosperar. Todas esas son buenas noticias, ¿o no? Son evangelios, pero no es el evangelio del Señor. ¿Y sabes qué dice la Biblia? En Gálatas 1:6 dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué evangelio está siguiendo? Dice Pablo en el 1:7, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es lo que han hecho hoy esos pastores de hoy. Han pervertido el evangelio de Cristo. Lo han cambiado por baratijas, por milagros, por sanidad, por dinero, por prosperidad. Son baratijas. Pero como a ti te gustan las baratijas, has corrido detrás de eso. Pero Pablo dijo en Gálatas 1:8, si aún nosotros o un ángel del cielo anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que sea anatema, es decir, que sea maldito. ¿Te das cuenta? El que predica otro evangelio es maldito para Dios. Todo pastor que predica prosperidad es maldito para Dios. Todo pastor que predica milagros es maldito para Dios. Todo pastor que te dice ven a Cristo y todo te irá bien es maldito para Dios. Y si tú mismo, hermano, has andado compartiendo esto, diciéndole a la gente, repite una oración y todo va a ir bien, eres maldito para Dios. Si tú le has predicado a alguien, ven a Dios y todo se arreglará, eres maldito para Dios. Nosotros, los cristianos, siempre tenemos que predicar el evangelio puro. A veces nos han preguntado, bueno, pero ¿y al que está en la cárcel qué le predicamos? El evangelio del Señor. ¿Y al pobre qué le predicamos? El evangelio del Señor. ¿Y al rico qué le predicamos? El evangelio del Señor. ¿Y en el hospital qué predicamos? El evangelio de nuestro Señor. ¿Y algún enfermo que se esté muriendo? Pues con mucha más razón, el evangelio de nuestro Señor. En el evangelio está la vida. ¿Qué le vas a decir a un moribundo? Repite esta oración. Y cuando se muera y esté en el infierno, a ti se te va a demandar su sangre. Hay que predicar el evangelio, la palabra dura, esa que hace enojar a la gente, pero también la que salva a la gente, ¿Por qué nadie nos persigue? ¿Nunca te has preguntado? Porque no estamos predicando el evangelio. ¿Por qué le cortaron la cabeza a Juan Bautista? Porque le decía a Herodes, eres pecador. En Marcos 6:17 dice que le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Qué decía Juan a los fariseos? Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? La iglesia de hoy, ¿qué le hubiera dicho a Herodes? Herodes, el Señor te ama. ¿No quieres recibirlo en tu corazón, Herodes? ¿Qué le diríamos a los fariseos? ¿No quieres aceptar a Jesús? ¿Te das cuenta? ¿Por qué nadie nos molesta? Porque no molestamos a nadie. Te digo, eso hace el 1% que sale a predicar. El otro 99%, ¿a quién molesta? Si están encerrados en 4 paredes. ¿Por qué perseguían a Pedro? ¿Qué predicó Pedro? En Hechos 2, su primer sermón dijo, sepa pues, casa de Israel, este Jesús a quien ustedes crucificaron, ustedes lo crucificaron. Y después dice, Dios lo ha hecho Señor, te guste o no te guste. Y hoy andamos los cristianos pobres, ¿quieres aceptarlo como tu Señor? Es una tontería. Jesús es Señor de todas las vidas de todos, lo aceptes o no lo aceptes, es el Señor. ¿Qué hacía Pablo? Confrontarlos con el pecado. ¿Y qué predicaba Jesús?
¿Por qué lo querían matar? ¿Por qué lo terminaron matando? Por lo que predicaba, porque les confrontaba con su pecado, porque les decía sepulcros blanqueados, porque les decía hipócritas, porque les decía hijos del diablo. En Juan 6:60 le dicen, es que es dura la palabra. Claro que es dura, claro. Pero el cristianismo de hoy, ¿de dónde salió? ¿De dónde lo hemos sacado? El diablo lo inventó, hermano. Es que en el evangelio está la vida. Así que cambiar el evangelio te lleva a muerte. Segunda de Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo. ¿Por qué? Porque eso es lo que salva. Por eso el diablo te esconde el evangelio y por eso el diablo te presenta otro evangelio. Pues ¿qué le dijo a Jesús? Todo esto te daré si postrado me adorares. Le ofreció todas las cosas del mundo. Y hoy el que se dice cristiano está enredado en las cosas del mundo porque es el evangelio que le han ofrecido. Ven a Cristo y vas a tener de todo. Pero ese no es el evangelio de verdad. El evangelio es ven a Cristo y te va a perdonar los pecados de tal manera que ya no te vas a quemar. Ya no te vas a quemar, hermano. Ya no te van a quemar en el infierno. ¿Sabes cuál es la clave para que sepas? No solo si lo estás predicando bien, sino si lo conoces bien, si viniste a Cristo creyendo el evangelio de verdad. Si yo te pregunto, ¿estás agradecido con Dios? Y todos dicen, sí. ¿Por qué estás agradecido? Es que a mí me quitó lo borracho. Tú, es que yo tenía problemas de matrimonio y Jesús me los corrigió. Es que yo recibí un milagro, mi hijo estaba muerto y ahora sanó. Es que a mí me dio un trabajo y es que yo saqué 10 en el examen y es que yo terminé mi carrera y tantas cosas del mundo. Si yo te preguntara, ¿por qué estás agradecido con Dios? ¿Sabes qué es? Porque mi vida merecía el infierno, porque mis actos merecían quemarme y Él me salvó y Él me perdonó, porque tenía una deuda impagable y Él pagó por mí. Oye, ¿y qué más? ¿Cómo que qué más? ¿De qué hablas? Para eso hay que vivir. Él pagó por nosotros. ¿No lo entiendes? Íbamos al infierno y Él cargó con mi pecado. Tú y yo estuviésemos ardiendo, pero Él bajó al infierno por ti y por mí. No es un paquete, como dicen los muchachitos estos que predican aquí en la mañana. Este es el evangelio. Cristo nos libró del infierno. Dios te bendiga, hermano. Nos escuchamos el próximo jueves.